41 minutos del día 17 de mayo de 2017. Se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Muy buenos días, Presidenta, con mucho gusto. Diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega. Presente. Diputado Enrique Padilla Sánchez, presente. Diputado César Freddy Cuateconsi Cuautle. Presente. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Presente. Ciudadana Presidenta, se encuentra presente la totalidad de los diputados que integran la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Lectura del acta de la sesión de instalación, celebrada el día 9 de mayo de 2017. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el cultivo de la orquídea de Belén Achichimititlán, Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, que presenta la diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega en Comisión de Medio Ambiente. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Informantes y Denunciantes de Actos de Corrupción del Estado de Tlaxcala, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa del resultado de la votación, 4 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, Presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos, por unanimidad, de hecho. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión de instalación, celebrada el día 9 de mayo de 2017. Con el permiso de la mesa, propongo que el acta de la sesión de instalación, celebrada el día 9 de mayo de 2017, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado César Freddy Cuateconsi Cuautle. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señora Presidenta, se informa del resultado, 4 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa del resultado, señora Presidenta, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión de instalación, celebrada el día 9 de mayo de 2017, y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el cultivo de la orquídea de Belén Achichimititlán, Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, que presenta la Comisión de Medio Ambiente. Con mucho gusto, señora Presidenta. Honorable Asamblea, señores representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan. Los que suscriben, diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega, José Martín Rivera Barrios, Humberto Cuautle Teco Apacho y César Freddy Cuateconsi Cuautle,
integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 4, 10, apartado B, fracción 7, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracción 27, 38, fracciones 1, 3 y 7, 85 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos ante esta soberanía el dictamen que contiene proyecto de acuerdo por el que se declara al cultivo de la orquídea de Belén Atzitzimititlán Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de Apetitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. La República Mexicana cuenta con una gran riqueza cultural, pero sobre todo con una gran riqueza natural, de norte a sur y de costa a costa. La variedad en sus zonas climáticas, en su relieve, son propicios para que crezca en sus suelos una gran diversidad de plantas y se reproduzcan muchas especies de animales. Tales características le han valido a México el reconocimiento mundial por poseer en su territorio una gran cantidad de ecosistemas. En el 2011, expertos del Instituto Nacional de Ecología, INE, señalaron que México ocupa el 4º lugar a nivel mundial de biodiversidad. En otras palabras, aproximadamente entre el 10% y el 12% de las especies del planeta se encuentran en territorio mexicano. Esta riqueza natural es motivo de orgullo para todos los mexicanos. No obstante, conlleva un alto sentido de conciencia y responsabilidad en su preservación y conservación. En lo que respecta a la flora, nuestro país cuenta con plantas ricas en especies. Entre ellas, la tercera familia de mayor importancia son las orquídeas. Según el Instituto de Biología de la UNAM, en el mundo existen más de 25,000 especies de orquídeas, de las cuales hasta el 2007 en México se tenían inventariadas 1,257 especies nativas. Esta cifra tiende a crecer en la medida en que se descubren nuevas especies no catalogadas. De acuerdo al investigador Gerardo Salazar Chávez, del Instituto de Biología de la UNAM, pese a la gran cantidad de especies, se estima que tan solo en la última década se extinguieron en México aproximadamente 24 especies y otras casi 20 especies están en peligro inminente de desaparecer. En lo que respecta a Tlaxcala, desde hace casi 100 años, según testimonio oral de los mismos pobladores, en la comunidad de Belén Atzitzimititlán, municipio de Apetitlán de Antonio Carvajal, se fomenta el cultivo de la flor de mayo, Leila especiosa, también conocida como orquídea de Belén, una de las tantas especies de orquídea que se encuentran en los bosques templados de sierras altas de varios estados de la República Mexicana. Desde hace algunos años, a nivel estatal se identifica al pueblo de Belén como el pueblo de la flor de mayo. La planta de la flor de mayo ha proliferado en Belén según los saberes empíricos que maneja la población, pues se han transmitido de generación en generación. De manera tradicional, la multiplicación de esta flor se efectúa fraccionando una planta grande en pequeñas proporciones, de por lo menos 2 o 3 pseudobulbos. La época más común de propagación de las plantas es al final del invierno y antes del crecimiento de renuevos en la primavera. Aunque esta época es la más seca del año, antecede la emisión de raíces y brotes, por lo que las nuevas plantas no solo tienen mayor oportunidad de sobrevivir, sino que también pueden llegar a producir flor en el mes de mayo. Una práctica común en el pasado era colocar las nuevas porciones de plantas en los árboles, sobre abono que les servían como adherente. Sin embargo, el conocimiento local tradicional precisa
que es más exitoso colocar el abono sobre las raíces de la planta, propiciándole un mayor acercamiento con el árbol, porque las raíces crecen sobre la corteza de manera normal, afianzándose entre sus grietas. Los sustratos se definen como el medio físico donde crecen las raíces de las plantas cultivadas y del cual pueden obtener nutrimentos, agua y soporte. Los sustratos pueden ser inertes o de la naturaleza orgánica. Los primeros son aquellos que por sí mismos no aportan nutrimentos a las plantas y por consiguiente es necesario recurrir a la fertilización. Frecuente, por ejemplo, grava volcánica, tezontle o poliestireno inflado. Las recomendaciones más comunes en el uso de sustratos para la lela especiosa, hechas por coleccionistas, coinciden en que los trozos de madera no resinosa son una buena opción. Sin embargo, se considera que faltan pruebas para determinar cuál es la especie arbórea más adecuada como sustrato muerto para estas orquídeas. La cosecha se realiza cuando las flores están completamente abiertas y preferentemente debe hacerse durante los primeros días de su apertura para dar lugar a un mayor tiempo de vida en floreo. La manera más común y conveniente de cosechar es desprendiendo el tallo floral de su base mediante un fuerte tirón, sujetando con una mano el pseudobulbo y con la otra el tallo de la flor. De esta manera se evita el contacto de las herramientas cortantes con las plantas y el consecuente riesgo de transmisión de enfermedades por este medio. Una vez desprendida cada flor, se recomienda colocar su tallo en una botella pequeña llena de agua limpia o con algún conservador de flores donde puede permanecer todo el tiempo hasta su comercialización y aún después de ella. Una botella pequeña de vidrio o de plástico de no más de 10 mililitros de capacidad es suficiente para una flor. Se ha observado que una flor colocada a temperatura ambiente y a la sombra no consume más de 5 mililitros de agua durante su vida útil después de cortada. Sin duda existen muchas posibilidades para aquel cultivo de la orquídea de Belén. Sin embargo, la tendencia generalizada hacia la práctica de la agricultura orgánica y la responsabilidad de no contaminar y preservar el medio ambiente sugiere que la manera más conveniente del cultivo de la flor de mayo en la localidad de Belén puede ser teniendo árboles vivos de zapote, preferentemente como soporte o bien como sustratos de madera y bajo sombra parcial, entre 30 a 50%, pero sin el uso de cubiertas impermeables del agua. Según lo establecido por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, signada por la UNESCO en 2003, se entiende como tal en términos del artículo 2 de la misma a. Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes en las comunidades. Los grupos, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades en función de su entorno, interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a proveer el respeto a la diversidad cultural y creatividad humana. En esta misma convención se hace hincapié en los elementos que definen al patrimonio cultural inmaterial, cuyas manifestaciones se encuentran sobre todo en conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, así como técnicas artesanales tradicionales respectivamente. Para la comunidad de Belén, el cuidado de la orquídea no solo representa una tradición, también es un atractivo turístico que genera derrame económica para las familias de esta comunidad.
Desde hace más de 10 años, la población celebra una feria anual que poco a poco va tomando más fuerza y se va posicionando en el mapa regional como un referente en el cuidado, preservación y comercialización de la orquídea en su especie Leila speciosa. De lo ya expuesto, se entiende la importancia que reviste el cuidado de la orquídea, tanto en México como en Tlaxcala, particularmente en Belén Atzitzimitlitlán, en esta última como una actividad que ha trascendido de generación en generación y que ha reconocido a la comunidad como el pueblo de la flor de mayo. De ahí la necesidad de proteger la transmisión de conocimientos empíricos respecto al cultivo de la orquídea, así como reforzar las nociones de pertenencia tanto en la comunidad como en el estado de Tlaxcala. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de este Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 9, fracción 4, 10, apartado B, fracción 8, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracción 28, 38, fracciones 1, 4 y 7, 85 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presenta ante esta soberanía el dictamen que contiene el proyecto de acuerdo por el que se declara al cultivo de la orquídea de Belén Atzitzimitlitlán Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de Apetitlán de Antonio Carvajal, al tenor de los siguientes considerandos. Primero, que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, que el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala reitera la disposición de la Constitución local antes mencionada. Tercero, que los artículos 78, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala establecen que el Congreso del Estado contará con comisiones integradas por diputados para que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones contribuyan a que el Congreso del Estado cumpla las atribuciones constitucionales y legales, encontrándose entre dichas comisiones la de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cuarto, que los artículos 36, 37, fracción 27, 38, fracciones 1, 4 y 8, 85 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala establecen el procedimiento legislativo a seguir para la presentación de dictámenes formulados por las comisiones al Pleno del propio Congreso, a efecto de ser discutidos y, en su caso, votados y aprobados. Quinto, que de los preceptos antes mencionados se fundamenta la competencia de este Congreso del Estado para estudiar, analizar y resolver sobre el presente dictamen con proyecto de acuerdo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 46, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 3, 10, apartado B, fracción 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declara el cultivo de la orquídea de Belén Atzitzimitlitlán Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de Apetitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 4 y 10, apartado B, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se declara al
cultivo de la orquídea de Belén Atzimititlán, patrimonio cultural inmaterial del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. Artículo segundo. Se declara de interés público la salvaguarda del cultivo de la orquídea por constituir parte del patrimonio cultural inmaterial del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal. Artículo tercero. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo, tomará las medidas encaminadas a difundir y desarrollar el patrimonio cultural determinado en el presente acuerdo. Artículo cuarto. El Poder Ejecutivo, a través de la Coordinación General de Ecología, tomará las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio cultural determinado en el presente acuerdo. Artículo quinto. El Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, en coordinación con las autoridades correspondientes, tomará las medidas encaminadas a garantizar el patrimonio cultural inmaterial determinado en el presente acuerdo para su salvaguarda, sensibilización y reconocimiento recíproco en el plano local del patrimonio cultural inmaterial de este municipio, siendo los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto a los instrumentos y espacios culturales que le son esenciales. Transitorios. Artículo único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 19 días del mes de mayo de 2017. Atentamente, Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega, presidenta. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho, vocal. Diputado José Martín Rivera Barrios, vocal. Diputado César Freddy Cuateconsi Cuautle, vocal. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Damos la bienvenida y saludamos afectuosamente al maestro Azaín Ábalos Marván, secretario del Ayuntamiento de Apetatitlán, agrónomo Rodolfo Núñez Pérez, presidente de la Asociación de Orquídeas de Belén Atzitzimititlán, Tlaxcala, productores de orquídeas de la comunidad de Belén Atzitzimititlán. Agradecemos su presencia en esta sala de sesiones. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Informantes y Denunciantes de Actos de Corrupción del Estado de Tlaxcala, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Bien, muy buenos días, medios de comunicación y personas que nos acompañan. Con el permiso, presidenta. Iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de su coordinador diputado Alberto Amaro Corona, por la que expide la Ley para la Protección de Informantes y Denunciantes de Actos de Corrupción del Estado de Tlaxcala. El suscrito diputado Alberto Amaro Corona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta 62ª Legislatura, a nombre de dicho grupo parlamentario, con fundamento en los artículos 45 y 46, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, noveno, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presento la iniciativa de ley para la protección de informantes y denunciantes de actos de corrupción del Estado de Tlaxcala, bajo la siguiente exposición de motivos.
En abril de 2015, la 62ª legislatura del H Congreso de la Unión aprobó con más del 90% de votos a favor diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, llevando a nuestro mayor ordenamiento jurídico las demandas de la ciudadanía en materia de combate a la corrupción. Las reformas a nuestra Constitución Política en materia de combate a la corrupción establecieron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, quedando como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Esas reformas, que aún se mantienen pendientes en el marco legal de nuestro Estado, fueron el resultado de escuchar las demandas de la ciudadanía en materia de combate a la corrupción, cuyos actos son un lastre que vulnera nuestras instituciones y al Estado de Derecho. De acuerdo al Índice de Corrupción de Transparencia Internacional, los países con los mayores niveles de corrupción son los que tienen el mayor nivel de desarrollo y menor inequidad, como Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia. En el otro extremo, aquellos con el mayor nivel de corrupción son a la vez los menos desarrollados y más desiguales, como Somalia, Sudán del Sur y Corea del Norte. Por ello, el combate a la corrupción constituye un pendiente fundamental para la promoción del desarrollo. Según este índice, México se encuentra en el lugar 123 de 176 países, quedando como uno de los 55 países más corruptos del mundo, con una calificación de 30 puntos en escala de 0 a 100. México se encuentra por debajo de Honduras y Tanzania, y en el último lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. En nuestro país, de acuerdo con información de México Evalúa, la contratación de obra pública es uno de los puntos de mayor riesgo de prácticas de corrupción. Sin embargo, la prestación de servicios públicos y la impartición de justicia se encuentran subrayados como otros componentes propensos a la corrupción. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del Producto Nacional Bruto, mientras que el INEGI calcula que alcanza un monto de 47,000 millones de pesos al año. Adicionalmente, en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, nuestro Estado ha mostrado un significativo incremento en la percepción ciudadana de corrupción, ya que entre el 2001 y el 2010, el Estado de Tlaxcala pasó de una calificación ciudadana de corrupción de 6.6 a una calificación de 10.2. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta una tasa de 13,174 víctimas de corrupción por cada 100,000 habitantes, cifra que se ubica sobre la media nacional de 12,590 y coloca a la entidad en el 8º lugar nacional. El propio INEGI, en materia de actos de corrupción, reporta 28,711 por cada 100,000 habitantes de Tlaxcala, ubicando a nuestra entidad entre los 10 estados más corruptos del país. En el contexto actual de nuestro país y de nuestro estado, prevenir los hechos de corrupción es necesario para fortalecer a las instituciones públicas, para otorgar a la ciudadanía la garantía de que los recursos públicos se gastan con eficiencia, buscando siempre el bienestar colectivo. Es por esto que se deben implementar todas las estrategias posibles para prevenir los hechos de corrupción en los que se puede incurrir en el sector público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirma que incentivar a los empleados públicos para informar sobre actos indebidos y ofrecerles medidas objetivas y claras de protección durante el proceso es un componente esencial de la prevención de la corrupción en el sector público, dado que los empleados son generalmente los primeros en reconocer actos indebidos en su área de trabajo
al fomentar y apoyar su denuncia sin temor a represalias. Las autoridades pueden facilitar la detección y prevención de actos de corrupción. Igualmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirma que, en el sector público, la protección a informantes o denunciantes de hechos indebidos facilitará a los sistemas anticorrupción la detección de cobros de sobornos, de colusión con el sector privado, el mal uso o desvío de recursos públicos y de otras prácticas que lastiman a la sociedad al vulnerar la confianza que depositan en sus servidores públicos. Dado que, en general, los trabajadores de los niveles jerárquicos bajos y medios son quienes realizan muchas de las operaciones reales en el sector público, se encuentran en una posición que les permite detectar con mayor facilidad los actos indebidos. Sin embargo, son precisamente los trabajadores de los niveles jerárquicos bajos y medios quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad laboral y no se favorecen de los ilegítimos frutos de los actos indebidos, pero ante el temor a perder su empleo, no denuncian estos hechos. Actualmente los países con mayores índices de desarrollo cuentan con legislaciones desarrolladas expresamente para proteger a los denunciantes de actos de corrupción, con los objetivos ya descritos de detectar a tiempo actos indebidos, a impedir que se incremente su efecto y el daño que se pueden generar a las instituciones. Es así que Australia, Canadá, Japón, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos de América cuentan con legislación nacional para proteger a los denunciantes de actos de corrupción en el sector público. Es por esto que consideramos pertinente, como parte de la modificación a la legislación de nuestro Estado para la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, establecer medidas de protección claras, racionales, objetivas y viables, para incentivar a todas aquellas personas que sean testigos de actos de corrupción en cualquier institución pública de nuestro Estado, sin temor a comprometer su integridad física, a la de sus familias o a perder su patrimonio. Reiteramos que en el combate a la corrupción fueron esbozados hace 2 siglos en la construcción de los cimientos institucionales de nuestro país, cuando don Benito Juárez García, ante la 10ª legislatura del Estado de Oaxaca, expresó en 1852 que los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con secución a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni integrarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado. Transistorios. Primero, la presente ley entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes a la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Segundo, el Sistema Estatal Anticorrupción, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, emitirá los lineamientos y protocolos necesarios para el debido funcionamiento del programa de protección a denunciantes y testigos de posibles actos de corrupción y para el otorgamiento de las medidas de protección establecidas en esta ley. Tercero, el sistema de denuncias deberá quedar instalado y en pleno funcionamiento dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto. Cuarto, se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al objeto de esta ley. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 11 días del mes de mayo de 2017. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado de Tlaxcala. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado
Adrián Xochitemo Pedraza, diputado César Freddy Coateconzicuautle. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a la de Finanzas y Fiscalización, a la de Información Pública y Protección de Datos Personales y a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Con mucho gusto, señora Presidenta. Correspondencia 19 de mayo de 2017. Oficio que dirige Edida Anabel Alvarado Varela, secretaria de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual presenta a esta soberanía por parte del gobernador del Estado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado libre y soberano de Tlaxcala. Oficio que dirige el ingeniero Arturo Rivera Mora, presidente municipal de Zompantepec, a través del cual remite el Plan de Desarrollo Municipal de la Administración 2017-2021. Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuaxahuitl, síndico del municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual informa que la cuenta pública del primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 no fue firmada, revisada y validada. Oficio que dirige el profesor Jesús Suárez Hernández, presidente de Comunidad de Santiago Tepectípac, municipio de Totolag, a través del cual informa que se realizará una asamblea del pueblo en el auditorio de la comunidad. Oficio que dirigen el presidente y síndico del municipio de La Magdalena Tlatelulco al ingeniero Emilio Minor Molina, director del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan se practique el deslinde territorial general del municipio. Oficio que dirige la maestra María Catalina Hernández Águila, presidenta municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual informa que se ha conformado de manera legal el ayuntamiento para el periodo 2017-2021. Oficio que dirige la contadora pública Janet Miriam Romano Torres, directora de Prerrogativas, Administraciones y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual solicitas el informe del estatus procesal que guarda el escrito de renuncia y, de ser el caso, si ya fue aceptada por esta soberanía, asimismo solicita copia certificada del o los documentos que haya presentado. Oficio que dirige el maestro Carlos Rubalcaba Quintero, secretario general del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia del acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana que aún no lo hayan hecho para que armonicen sus respectivas leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, violencia familiar sexual y contra las mujeres. Oficio que dirige el maestro Carlos Rubalcaba Quintero, secretario general del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia del acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana que aún no lo hayan hecho para que establezcan en sus respectivos marcos jurídicos la participación de los menores de edad cuando se desarrolla un juicio en el que se definan las relaciones paternofiliales y se elimine la discriminación de un género para obtener la guarda y custodia de los menores. Oficio que dirige el licenciado Francisco Javier Rangel Castro, oficial mayor del Congreso del Estado de Coahuila, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República
para que, por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, investigue el asesinato de la periodista Miroslava Brecht y, en su caso, solicite a las autoridades competentes se apliquen las sanciones correspondientes en contra de los responsables. Oficio que dirige la diputada Maritza Muñoz Vargas, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se remite al Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Oficio que dirige la senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Legislativo de cada una de las 32 entidades federativas para que constituyan una comisión ordinaria de trabajo legislativo a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver los asuntos que deban tratar por razones de su competencia en materia del combate a la corrupción. Oficio que dirige la senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que el Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y al principio de la división de poderes, exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación de conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Oficio que dirige la senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a sus congresos estatales a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría de Desarrollo Municipal como es en el estado de Chihuahua. Oficio que dirige la diputada Ana Guadalupe Pérez Santos, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana. Escrito que dirige el doctor Enrique Cacho López, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, a través del cual presenta queja en contra del titular de la cuarta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos con sede en Apizaco, Tlaxcala. Escrito que dirige José Perfecto Florián Barrales Domínguez, presidente del Consejo Estatal de Productores de Amaranto de Tlaxcala, a través del cual solicita legislar a favor de una política pública alimentaria que prevenga enfermedades. Oficio que dirige la senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual informa que la Cámara de Senadores clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio. Oficio que dirige la diputada Gloria Imelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual informa que quedó instalada la comisión permanente correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio. Circular que dirigen integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la instalación de la Diputación Permanente de la 61 Legislatura del Estado de Yucatán. Circular que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.
circular que dirigen integrantes de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la integración de la Diputación Permanente de la 61 legislatura. Circular que dirigen integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la apertura y clausura del primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional de esa 61 legislatura. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda: del oficio que envía la Secretaria de Gobierno por el que remite la iniciativa del gobernador, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el presidente municipal de Tzompantepe, se tiene por recibido y se instruye al secretario parlamentario lo remita a la biblioteca de este Poder Legislativo. Del oficio que dirige el síndico del municipio de San Lorenzo, Xocomanitla, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente de Comunidad de Santiago Tepeticpac, municipio de Totolac, túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su atención. Del oficio que dirigen el presidente y síndico del municipio de La Magdalena Tlaltelulco, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del oficio que dirige la presidenta municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo, se tiene por recibido y se da por enterada esta soberanía. Del oficio que dirige la directora de Prerrogativas, Administraciones y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, túrnese a la Comisión de Asuntos Electorales para su atención. Del oficio que dirige el secretario general del Congreso del Estado de Nayarit, túrnese a la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Oficio que dirige el secretario general del Congreso del Estado de Nayarit en relación a que se definan las relaciones paterno-filiales, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el oficial mayor del Congreso del Estado de Coahuila, túrnese a las Comisiones Unidas de Información Pública y Protección de Datos Personales y a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la presidenta de la mesa directiva, la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en relación al combate a la corrupción, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a la de Finanzas y Fiscalización y a la de Información Pública y Protección de Datos Personales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en relación al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en relación a crear una Secretaría de Desarrollo Municipal, túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige el doctor Enrique Cacho López,
Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su atención. Del escrito que dirige el presidente del Consejo Estatal de Productores de Amaranto de Tlaxcala, túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Salud para su atención. De los oficios y las circulares dados a conocer de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados, se tienen por recibidos. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Con su permiso, compañeros diputados, compañeras diputadas. Solicité hacer uso de la palabra porque, a propósito de que estamos haciendo lo posible para que haya no solamente igualdad de género, sino cuidado con el sexo femenino, cuidado constitucional en este nuevo proceso que debemos reconocer que en nuestro país es un trabajo de manera permanente. Yo quiero hacer mención de algo que se comenta y se dice entre quienes hacen deporte del sexo femenino por las mañanas en el Jardín Botánico. Primero debo reconocer que la presidenta municipal de Tlaxcala Capital y el gobernador del estado, Marco Antonio Mena, en este proceso de cambio gubernamental, han decidido hacer y reforzar el tema de la seguridad pública. Le reconozco porque hemos visto cómo ha habido más patrullaje, han estado más atentos, los representantes que están en los órganos correspondientes han estado al cuidado. Sin embargo, también quiero decirles que ocupo esta tribuna para externar mi preocupación. Se ha hecho de conocimiento entre las personas que corremos en el municipio de Tlaxcala, sobre todo las damas, que después de las 8, 9, 10 de la mañana, en la parte que se encuentra atrás del Jardín Botánico, hay personas que se dedican a hostigar, a amenazar a las mujeres que hacen ejercicio. Yo quiero hacer uso de la palabra porque a veces pareciera, señores diputados, a veces pareciera que las cosas comunes y cotidianas no debemos resolverlas, que tenemos que fijarnos más en las cosas que están en la agenda nacional, cuando yo creo que eso es al contrario. Creo que las cosas comunes, las cosas que tienen que ver con el respeto, con el cuidado de la mujer, con el cuidado del Estado en nosotros, son las que primero tenemos que atacar. Desde aquí le pido muy atentamente a los órganos de la presidencia municipal y del gobierno del Estado para que refuercen las medidas y demos seguridad a esos hombres y mujeres, y sobre todo a esas mujeres que desean hacer ejercicio, que quieren esparcimiento a cualquier hora del día. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. En vista de que ningún ciudadano diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. 1. Lectura del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 11:25 horas del día 19 de mayo del 2017, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 26 de mayo de 2017, en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Gracias.